Bueno, la antropometría, por definición, es la ciencia que estudia la medida de los cuerpos. En otras épocas se utilizaba para identificar a personas. En nuestro caso, la antropometría, dentro de los scouts, la utilizamos para suplir lo que sería la regla, el calibre, una cinta métrica, un metro y todos esos elementos de medida que no llevamos a los campamentos. Y nos arreglamos con lo que tenemos. ¿Para qué? Para poder diseñar una mesa. Diseñar un sector, marcar los espacios de un sector a otro, poder delimitar el campo para hacer un juego o lo que sea. Así que de estas medidas antropométricas que nosotros debemos conocer, que las tenemos, las poseemos, con esas medidas vamos a trabajar para hacer todos estos trabajos. Bueno, acá en estos dibujos muy sencillos podemos representar algunas medidas antropométricas que podemos llegar a utilizar. Bueno, vamos a empezar con esta de acá. Esta de acá es la cuarta, que comprendería de la punta del dedo pulgar al dedo meñique. Sería esta parte de acá hasta acá. Esta medida mide aproximadamente 20 centímetros. 20 centímetros. En el caso, bueno, yo me lo medí, medía 23. Pero bueno, para tenerlo en cuenta. Después, tenemos el caso del pie. Esto de acá es un pie. Un pie mide aproximadamente 30 centímetros. Esto se hace a veces pan y queso para elegir un pie adelante del otro, un pie adelante del otro. Bueno, un pie de esos mide aproximadamente 30 centímetros. Después tenemos acá esta otra medida que es el codo. Que el codo comprende del codo mismo del brazo hasta la punta de los dedos. Esta medida era una medida que usaban los egipcios. Esta medida es aproximadamente 50 centímetros de largo. Después, esta medida acá, que es un scout, bueno, este muchachito de acá está marcando lo que sería la braza. Que la braza sería, tomando el hilo con la mano, hasta el otro hombro. Esto sería una braza, esta sería la medida. Hay algunos que la braza la usan hasta el mentón. Pero eso, bueno, cada uno conoce sus medidas o puede estudiar sus medidas. Por ejemplo, hay personas que de acá a acá tienen 1 metro y hay personas que de acá tienen 1 metro. Bueno, en este caso yo me he medido y de acá a acá tengo 1 metro. O sea que este soguín tiene 2 metros y un poco más. Esto por hilo de la braza es muy común utilizarlo por el tema cuando tenemos un ovillo de hilo, ovillo de hilo sisal o un carrete nuevo de soguín para cortar. Entonces la forma rápida de cortarlo, teniendo en cuenta que una braza mide 1 metro, los cortamos de 2 o 3 brazas, van a ser 2 o 3 metros. En el caso de hilo sisal, lo mismo, tenemos el ovillo nuevo para comenzar a hacer amarres y construcciones y nudos. Entonces, bueno, de esa manera cortamos 1 o 2 brazas y ahí quedaría listo para trabajar. Después, esto de acá que son 2 piecitos, sería el paso, sería la medida del paso, que sería un paso largo, no el paso habitual que tenemos, sino un paso un poco más forzado, que es un paso largo, que también aproximadamente mide 1 metro. Esto por ahí, como dije por ahí en una escena anterior, lo podemos utilizar para delimitar. Por ejemplo, un sector de patrulla, si lo tienen que delimitar los scouts o las scouts, y un sector de patrulla tiene que tener más o menos 5 o 6 pasos por ahí para que se manejen cómodos los 5, 6, 7 integrantes que tenga la patrulla. Después, también el paso sirve, por ejemplo, es común verlo los chicos en la calle cuando juegan a la pelota, que tienen que delimitar sus arcos, hacen X cantidad de pasos para que los 2 arcos queden iguales. También es para delimitar, también hay que tener, lo que decía de delimitar, tener en cuenta que los sectores no tienen que estar pegados. Entonces hay que darle una distancia mínima a los chicos. Cuando uno manda a los chicos a elegir el lugar de sectores, hay que decirle una distancia mínima. Le decimos, no, 5 pasos, 6 pasos, distancia mínima. ¿Por qué? No para que no estén cerca porque sí, sino para que no estén cerca, para que tengan vida en patrulla. Para que ese pequeño grupito de niños pueda tener sus experiencias solos, en privado. Así que por eso es conveniente separar los sectores y de ese sería el mejor modo que tenemos en campamento para hacerlo. Acá podemos observar el dibujo, una vista de lo que sería una mesa típica de campamento, con una persona sentada,
Fíjense que la medida es cómoda, llega bien con los brazos a la mesa, no le queda ni muy alta ni muy baja, y el asiento con el cuerpo sentadito ahí le permite que el pie apoye en el piso, teniendo una posición cómoda muy similar a la que podemos tener en nuestras casas con una mesa y una silla. Pero para esto hay que tener en cuenta las medidas. Por ejemplo, pasa muchas veces que los chicos construyen mesas y por ahí las hacen muy altas o muy bajas, lo cual las hace incómodas. Entonces, si tenemos en cuenta las medidas antropométricas, que es la forma que tenemos de medir nosotros sin herramientas de medición, y teniendo en cuenta dos o tres cositas muy sencillas, como que la altura de una mesa para comer, para sentarnos cómodos, es entre 60 y 80 centímetros. Ya sabiendo eso, la altura de la mesa va a ser prácticamente la altura de la mesa de una casa. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que la altura de la silla, en este caso el banco, es de 45 centímetros, vamos a poder estar en campamento con la misma postura que podemos estar todos los días en nuestra casa. Otro dato también para tener en cuenta es, por ejemplo, las mesadas de las casas y las cocinas de la casa miden aproximadamente 80 centímetros. Entonces lo mismo, esto es una cocina elevada, aunque no parezca es una cocina elevada. Bueno, tengamos en cuenta eso, que esto lo vamos a utilizar para cocinar. Entonces no lo hagamos ni muy pegado al piso ni muy alto. Entonces también tendría que ser más o menos de esta medida, entre 60 y 80 centímetros de alto. Al lugar donde pone el fuego, acá faltaría la parrilla o unas varillas para poder apoyar una olla. Lo que pasa es que bueno, no se nota mucho. Bueno, y después las paredes de esta cocina son de aproximadamente 20 centímetros de alto. Eso para tener en cuenta. Si, como les decía, si tenemos en cuenta nuestras medidas antropométricas, con eso podemos calcular bien la altura de la mesa y la altura de la altura de la silla al momento de la construcción. Otra cosa también para tener en cuenta al momento del diseño es cuántas personas se van a sentar en la mesa. Se van a hacer 2, 3, 4, lo que sea. Esto de acá, este concurso de manchas, bueno, esto en realidad es una mesa vista de arriba, sería esta mesa vista de arriba. Acá están los 4 troncos enterrados, tiene 2 travesaños y una serie de cañas o de palos que forman el canizo, que sería esto de acá, sería la mesa misma, propiamente dicho. Después, este palo de acá serían estos travesaños y estos 2 palos sería donde se asienta. Acá tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar la mesa para que todos entren. En este caso, esta mesa aproximadamente tendría un metro de ancho y de largo tendría aproximadamente 1,50 m. ¿Por qué? Porque en estos 50 centímetros va a permitir que una persona se siente y pueda comer cómoda, ¿no es cierto? Y a la mesa, al tener prácticamente 1 metro, nos permite que la otra persona que está enfrentada también pueda comer cómoda, esté tranquila, haya lugar para poner el plato, los cubiertos, todo, y mismo hasta poner la olla de la cual vamos a sacar el alimento. Así que bueno, tengan en cuenta estas medidas. Y si se fijan y lo quieren corroborar y no confían en mi palabra, corrobórenlo en sus casas, agarren una cinta métrica y fíjense cuánto miden las sillas de su casa, cuánto miden las mesas, cuánto mide la cocina y cuánto mide su mesa de comedor, y fíjense para cuántas personas es y van a ver que las medidas van a ser muy similares. Una cosa también para tener en cuenta dentro de lo que son medidas sin elementos de medida, como lo que estamos hablando de las medidas antropométricas, es esto, es medir con un SOGIN. Esto se puede utilizar, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, esta mesa, que tiene un banco. Vamos a agarrar, tomamos el hilo y marcamos el largo del palo. Le hacemos un nudito sencillo que nos marca. Entonces sabemos que esta es la medida del tronco que necesitamos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos con el SOGIN en el bolsillo, vamos por el monte y vamos seleccionando el tronco que queremos cortar, de los que están tirados o de algún árbol seco, y de esa manera transportamos esta medida al lugar donde estamos trabajando y traemos el tronco exacto que necesitamos sin manejarlo todo a ojo, con el calibre francés, como dicen, que es el masomenómetro y el ojímetro. Así que bueno, listo. Después hay un montón más de truquitos para usar con el SOGIN, para escuadrar mesas, para que las patas de las mesas nos quedan equidistantes, pero bueno, eso lo vamos a hacer el día que nos encontremos todos
en esa jornada vamos a hablar más sobre esto. Hay un montón de truquitos muy sencillos, muy fáciles de aprender. Así que bueno, como dice en la televisión, es todo por hoy. De esta manera terminaríamos este video. Espero que les haya sido útil. Quizás algunas cosas seguro ya las conocían. Para los que fue novedad, bueno, hagan la prueba en sus casas de medir las cosas que les decía. Midan su mesa, midan sus sillas, midan la cuarta, cuánto mide un paso largo, cuánto mide cada uno su brasa. Y son medidas que les van a servir, ténganlo en cuenta que les van a servir. Así que por este lado y por hoy ya estaríamos. Así que bueno, acuérdense del grupo de consulta de WhatsApp. Consulten lo que quieren, con lo que quieran, cuando quieran. Así que bueno, estamos viendo, siempre listo.